Estamos agradecidos con Dios nuevamente por esta oportunidad maravillosa que nos da de poder platicar con usted, poder conversar con usted acerca de lo maravilloso de su palabra y para nosotros, pues definitivamente, como he repetido, es un privilegio grande hablar de la palabra del Señor y también que usted pueda recibirla. Así que bienvenidas, bienvenidos a este momento que el Señor está propiciando. Vamos a orar. Quiero decirle que este fin de semana fue un fin de semana con mucha bendición para nosotros. Tuvimos una actividad evangelística y se convirtieron varias almas para la gloria y honra del Señor. Gracias por sus oraciones, gracias por su participación orando y clamando por nuestras actividades, y queremos agradecer a Dios y poner también su vida y sus necesidades delante de Él, porque Él sabrá responderle. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos con esa confianza que tú nos has dado, Señor, de clamar a ti, pues lo hacemos una vez más y ponemos delante de ti las peticiones que nos han suplicado que te traigamos, Señor, y la que nuestros amigos oyentes también eh, puedan tener, Señor. Las ponemos delante de ti porque creemos y sabemos que para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Por favor, eh, instrúyenos con tu palabra, lo necesitamos en este momento. Dale vida a esta palabra, Señor, porque tú has dicho que tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor. Quisiera platicar con usted en uno de los libros proféticos, y este es el libro de Isaías, donde Isaías recibe la revelación acerca del advenimiento del Señor. Y esto está en Isaías 53, en donde realmente en el versículo 1 dice la palabra en el nombre de Cristo, bajo signos de interrogación, que eso significa una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta como que habla con un dejo, un poquito de frustración, y a veces nos pasa también a nosotros los cristianos, porque nosotros hemos recibido el beneficio de este evangelio tan precioso y tan maravilloso, y a veces lo queremos trasladar a las personas que están pasando por situaciones gravosas, por enfermedades, por escasez, por necesidades, de trasladarles el mensaje de este Cristo que sana, que salva, que tiene poder, que es maravilloso. Y eso es que no nos lo contaron, sino nosotros con nuestra propia vida lo hemos experimentado, y quisiéramos tener palabras más agradables y de más convicción para poder llegar al corazón de aquellas personas que están necesitadas, porque el Evangelio es para los necesitados, pero probablemente no podemos hacerlo como quisiéramos hacerlo. Pero el Señor Espíritu Santo se encargará de llevar esta palabra para aquel que está necesitado, para el cristiano que se siente desmayado, para el cristiano que está menguado. Porque este profeta traía una palabra de parte de Dios. Y es sorprendente porque dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aunque Jesucristo, vemos, es el Mesías de Dios, es el enviado de Dios. Muchos optarían por no creer en Él. Por lo tanto, el beneficio que Dios les manda de obtener la salvación, no lo recibirían. Por eso allá en Juan, en el capítulo 1, Juan habla y dice, dice que los hombres, cuando vino el Señor y les presentó y les habló de la luz, amaron más las tinieblas. Y entonces narra que dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es como que usted llegara a la casa, toca y no lo dejan entrar.
y lo único que ha hecho es dar beneficio a esa familia, pues así apareció el Señor. Y aquí está profetizando Isaías. ¿Quién, dice, ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Porque el hombre se lo atribuye a la buena suerte, el hombre le atribuye eventos a imágenes, a la fortuna, a la buena suerte, y no se da cuenta que es el Dios del cielo. Por eso está hablando, mire, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Pregunta, ¿verdad? Y yo en esta noche podría decir, o en este momento, sobre mí se manifestó el brazo del Señor. Yo no creí que fuera tan importante yo para el Señor de acudir a salvarme, de acudir a auxiliarme cuando yo era su enemigo. ¿Qué será ahora que, no soy su amigo, soy su hijo? Porque he sido adoptado por Dios a través de Jesús, o Jesucristo, su Hijo amado, en quien yo he creído. Y entonces Jesucristo como que le dijera, papi, ahí hay alguien que quiere que sea su papá también, y lo traigo. Y él me ha aceptado como su hijo porque he creído y amo a su Hijo amado Jesucristo. Y entonces viene, dice, vemos que rechazaron en aquel tiempo, rechazaron el mensaje de Isaías y más adelante rechazaron el mensaje del Señor, cuando el mensaje lo trae el Señor a su pueblo. Si estas profecías eran para su pueblo, y su pueblo se llama Israel. Por eso dice allá la palabra, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos, en vez de alegrarse, no le recibieron. Pero entonces cambia. Pero a todos aquellos que le recibieron, dice, ¿verdad? Que no son engendrados por voluntad de hombre, ni por el deseo humano, sino por el Espíritu de Dios, les dio la potestad, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La humanidad completa es una creación de Dios, junto con el mundo, junto con los animales, pues también estamos los hombres, pero los hombres podemos pasar de una posición creativa de Dios a ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Y el profeta aquí estaba prácticamente enviando ese mensaje. Mire, dice aquí, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Aquí está hablando de los vejámenes, del salvajismo que recibió en la crucifixión, que quedó totalmente desfigurado. Por eso esas pinturas que ustedes miran en las paredes, con un Cristo hermoso, ese no es el Cristo del cual habla la Biblia. El Cristo del cual habla la Biblia dice que no se encontró en él parecer alguno, ningún parecer, sino que aquí dice, mire, no hay parecer en él ni hermosura, porque él como persona ha de haber sido un hombre con hermosura, con atractivo, pero todo eso se lo quitaron los hombres. Cuando lo torturaron, cuando hicieron vejámenes, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Por eso, no sé, el Evangelio no lo podemos presentar con bombos, con platillos, con conciertos, con esto, con lo otro, con aquí, con allá, porque realmente para que el Evangelio nos llegara a nosotros, los que no somos judíos, y para toda la humanidad, hubo una cruenta muerte, sacrificio tremendo, y por eso dice, fue despreciado y desechado entre los hombres. Cuando lo vieron, muchos de sus discípulos que los habían seguido y que habían comido ante la multiplicación de los peces, de los panes, ante la multiplicación de la comida, ahí está el mundo feliz. Ahí están contentos.
aquellos que lo vitoreaban cuando sanó la enfermedad de alguno, cuando liberó a una persona del demonio que lo tenía, pues estaban muy contentos, pero dice acá, más le quitaron, lo desfiguraron, lo dejaron sin atractivo para que nosotros no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, oiga, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Porque en ese momento la gente lo estaba viendo como un ladrón, como un impostor, como un loco. ¿Y quiénes fueron estos que provocaron todo eso? Los religiosos, porque tenían envidia, porque venía a ellos a menguar su religión, y la religión realmente lo que les traía era una consecuencia económica, y no estaban dispuestos a perder eso. Para otros una consecuencia política, y no estaban dispuestos a perder sus posiciones políticas. Por eso cuando vemos nosotros aquí que está, dice, como raíz de tierra seca, no solo tuvo un origen humilde, sino que vino a la tierra en un gran tiempo de sequía, pero de sequía espiritual. Y Juan el Bautista empezó a despertar esta animosidad al pueblo, mire, un poquito antes de que comenzara este ministerio maravilloso del Señor Jesús. Entonces, digamos, la cruz de Cristo significa un mensaje duro para el hombre. Y por eso es que el Señor llama a hombres. Mire, no llama santos, llama a hombres pecadores. Eso es lo que está llamando el Señor, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ninguno está en el Evangelio, ninguno estamos en el Evangelio porque somos santos, por nuestro currículum vitae, por nuestra academia. No estamos por eso. Estamos porque éramos pecadores y el pecado nos había matado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo Jesús vino a darnos vida. Pero vida se queda corta, sino que vino a darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, por eso es que la cruz de Cristo significa un mensaje duro para el hombre. Mire, por eso es que el Señor llama a hombres y los vuelve espirituales. Porque el hombre que Dios vuelve espiritual ahora va a defender las verdades bíblicas. Y entonces cuando usted defienda las verdades bíblicas, nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar locos, nos van a llamar que estamos fuera de sí, porque la sociedad aprieta. Y no solo la sociedad, nuestra misma familia. Por eso cuando el Señor nos muestra y nosotros empezamos a defender estas verdades bíblicas, que no necesitan defensas, pero cuando digo empezamos a defender es que caminamos de una manera diferente. Caminamos de una manera distinta a cómo camina el mundo, a cómo camina en la familia. Por eso el Señor Jesús reconviene a los creyentes, porque en el Evangelio es necesario estar definidos. Se necesita una definición en el Evangelio, y Cristo Jesús viene a definirte. Y no hay peor cosa que le quiten a uno sus adicciones, no hay peor cosa que le quiten a uno sus atractivos. Pero el Señor te viene con un mensaje definitorio, reconviene a los creyentes, porque es necesario estar definidos. Por eso quiero cotejar en el Evangelio según Lucas, o San Lucas, como está escrito en nuestras Biblias, en el capítulo número 14, hay algo que yo quiero acá
leer juntamente con usted. En el versículo 25 dice la palabra: grandes multitudes iban con él. Y hoy eso es lo que perseguimos los cristianos que nos estamos dedicados a compartir la palabra de Dios, grandes multitudes. Pero de pronto se para el Señor y les dice cosas, porque hay gente que va por la novedad, hay gente porque va para que, por muchas razones que no son razones espirituales. Y entonces el Señor les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero la palabra aborrecer pareciera como que nos estuviera diciendo que odiemos. No, 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 no nos confundamos. Lo que el Señor está diciendo, que si ama, ama menos. Mire, aborrece aquí significa ama menos. Por eso dice: si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, no está diciendo que no lo ame, ámelo. Ame a sus padres, ame a su madre, ame a su mujer, ame a sus hijos, ame a sus hermanos y ame también su propia vida. Pero al Señor lo tiene que amar más. Entonces no puede ser su discípulo. Porque queremos un evangelio solamente de nombre, pero el Señor no pide un evangelio de nombre, sino pide un evangelio según, no el que digo yo, no, el que establece aquí la palabra de Dios. Es una confrontación. Por eso muchas veces yo le sugiero a algunas personas que tenemos que venir. Mire, cuando a usted le cae mal una comida y luego la vuelve a tomar y le vuelve a caer mal, lo más probable es que ya no coma esa comida. Cuando una comida le da alergia, cuando una comida le da salpullido, cuando una comida le afloja su estómago, usted ya después ya no quiere comer esa comida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así tienes que venir de ese mundo que nos hizo estragos en nosotros, dañó nuestro cuerpo, dañó a nuestra familia, dañó a nuestros hijos, dañó nuestra economía, dañó nuestros órganos internos. Ahí andamos un montón de cristianos ahora quejándonos, pero es la consecuencia de la vida pasada a la cual fuimos sometidos. Y digo fuimos sometidos porque el que se encargó de someternos a esa vida tan infeliz, porque no puedo encontrar otro epíteto, es Satanás. Pero Cristo Jesús metió su mano y nos sacó, y lo que antes éramos adictos y de lo que antes éramos fanáticos, el Señor nos lo quitó. El Señor nos lo quitó. Y nos dio la libertad, porque tenemos libertad. Pero esta libertad que el Señor nos ha dado, no la utilizamos como un libertinaje para hacer cosas que van a ofender a aquel que nos ha amado y nos sigue amando de una manera tan extraordinaria, que aunque fallemos, que aunque tropecemos, ahí está la mano amiga para levantarnos. Entonces, cuando entendemos esas cosas, mire, no somos impecables. No es que ya lo hayamos alcanzado todo. Fallamos. Pero ahora reconocemos que fallamos. Ahora reconocemos que hemos errado. Ahora reconocemos que hemos tropezado, porque en este mundo que hay tanto engaño, que hay tanta vanidad, que hay tanto espectáculo, que hay tantas cosas, en algo, porque es como el cazador que te pone trampas a los animales y cae. Así es el mundo. Las trampas no son para el mundo, las trampas son para los que tienen a Cristo. Y a veces caemos nosotros en esas trampas. Pero bendito sea Dios, porque Él está y nos saca y nos corrige. Y cuando nos corrige, quiere decir que somos hijos. El padre que no te corrige
saber si verdaderamente te ama mucho. Porque después te tendrá que corregir la policía, después te tendrán que corregir otras personas, la corrección. Pero Cristo, nosotros tenemos un Padre en Dios que nos corrige y gracias por esta bendita corrección. Entonces vemos nosotros cómo el Señor mismo reconviene a los creyentes y dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Mire, y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminarla? Entonces, este evangelio es el que nos lleva el Señor a nosotros. Ahí va. Entonces, lo que quiere Dios en esta era no es la exaltación, sino la humillación. Por eso Cristo se despojó de sus privilegios y siendo rico, se hizo pobre. Por eso Dios nos tiene que humillar para hacernos humildes, porque no hay peor cosa que lo humillen a uno de hombre. Pero cuando ya estás inmerso en el Evangelio, el Señor te capacita y permite muchas veces que seamos examinados. Y hay gente que nos humilla y de repente nosotros queremos reaccionar, pero gracias a Dios que puso el Espíritu Santo dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos anima y el Espíritu Santo muchas veces nos dice, te equivocaste, tú te ganaste esa humillación. Y con ese cariño y ese amor que le habla a uno el Espíritu Santo, entonces uno entiende. No me cuesta mucho entender estas cosas porque cuando yo jugaba al fútbol, había muchos que se acordaban de mi mamá antes de su cumpleaños y antes de ser el 10 de mayo, que tanto que celebra la gente. Y esto me fue fortaleciendo en el sentido, ahora lo entiendo de esta manera, porque me fue capacitando a través de insultos, a través de desprecios, porque tampoco no voy a negar que había una gente que realmente hacía todo lo contrario, pero ahora de eso me da un poco de vergüenza, porque sin Cristo, bien que recibía la vanagloria y me creía lo que los hombres muchas veces decían de mí, pero Dios me ha hecho entender que toda esa vanagloria es solamente para exaltar y subir al hombre. Y bendigo el nombre del Señor que me hizo venir a este evangelio y rechazar totalmente todo eso y poder reconocer que me equivoco y poder dentro de mi diccionario tener una palabra que se llama perdón y poder utilizarla cuando me equivoco, cuando cometo errores, pedirle perdón al Señor y poder pedirle perdón quizá a la persona que ofendí, quizá a la persona que lastimé, quizá dije cosas en donde me equivoqué, porque le cuento, nos equivocamos los cristianos, pero tenemos un Dios grande que si vamos a Él y le contamos de nuestras equivocaciones, nos fortalece y nos da la vía de escape. Entonces, vemos nosotros que lo que quiere Dios en esta era no es la exaltación del hombre, aunque vivimos en una época de exaltación. Hoy hay exaltación de los hombres a través de los deportes, a través de la ciencia, a través aún del mismo evangelio. Entonces, pero digamos, el Señor propone la humillación. Por eso cuando viene Cristo, dice que antes de venir se despojó de sus atributos y se despojó de sus privilegios y siendo rico se hizo pobre y entonces a nosotros como no nos despojamos,
el Señor permite, no voy a decir que nos humilla, no, permite que entremos en las escuelas de la humillación para hacernos humildes. Hasta cuando sacamos el grado de humildad, entonces dejan probablemente de humillarnos. Por eso quiero compartir con usted en el libro de Filipenses, y si me interesa, para eso estoy aquí, para leerle a usted la palabra Filipenses capítulo número 2, y vamos a ver lo que dice acá, porque quiero decírselo con la palabra. En el versículo número, dice en el versículo, bueno, leamos desde el 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice el apóstol Pablo. Mire, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y esto cómo cuesta? ¿Por qué la humildad? Porque debido al egocentrismo innato de la humanidad caída, donde también yo estoy ahí, el mundo no valora en mucho la humildad. Al que es humilde le dicen que es tonto. A la humildad le llaman tontera. Sin embargo, el punto de vista divino de la Biblia acerca de la humanidad y de la salvación da muchísima importancia a la humildad. Por eso ser humilde es mejor o tiene una prioridad que predicar, que la predicación es algo que el Señor ha establecido, que lo hagamos, que prediquemos el mensaje. Entonces, el ser humilde significa estar consciente ¿de qué? De las debilidades humanas. Pero ¿cómo cuesta reconocer todo esto? Por ejemplo, usted que me está escuchando, hermana o hermano, amigo o amiga, quizá usted sea la persona que humilla y todavía quiere que le pidan perdón. ¿Por qué? Porque la humildad es algo que nos cuesta a nosotros los seres humanos, y por eso el Señor, a través de su evangelio y la participación divina del Espíritu Santo, nos va haciendo reconocer que estamos plagados de errores, que hemos echado a perder hijos, que hemos echado a perder familias, que hemos echado a perder tantas cosas, pero Cristo ya nos perdonó. Entonces, estar consciente de las debilidades humanas y estar presto a dar crédito al Señor. Mire, dar crédito a Dios y a los demás. Por eso es que a nosotros los logros personales, y todavía dentro del Evangelio nos exaltan, nos dan títulos, nos dan esto, nos dan nombramientos. Entonces están haciendo de nosotros, los hombres, un globo. No tenemos cabida ya en muchos lugares porque somos gente muy importante. En el Evangelio el importante se llama Jesucristo, la palabra del Señor. Por eso dice acá, mire, retomo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué pasa si yo soy un buen cantante y me premian? Lo que van a hacer es subirme el ego, el egocentrismo. No solo ya ese es un problema humano. Entonces dice acá que nada hagamos por vanagloria, sino que estimemos a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los intereses de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma tan lindo de siervo,
se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Ese es el mensaje que dejo para tu vida y para la mía en esta oportunidad. Que el Señor te bendiga grandemente. Estaremos orando por tu vida. Gracias, bendiciones, muchas para ti y para tu familia.